Periodo postrevolucionario al cardenismo. ¿A qué nos referimos con esto? Hablamos de lo que sucedió después de esta revolución. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado y social que comenzó en 1910 para poner fin a la dictadura de Porfirio Díaz y transformar las condiciones políticas, económicas y sociales de México. Cambió el país por completo y dio origen a un nuevo sistema político. Surgió por la falta de democracia, la pobreza extrema, el despojo de tierras, la desigualdad entre ricos y pobres y el cansancio del pueblo ante más de 30 años de dictadura porfirista. El fraude electoral de 1910 fue el detonante final. Participaron líderes como Francisco I. Madero, el cual inicia la revolución con el Plan de San Luis, Emiliano Zapata, líder campesino del sur, Pancho Villa, líder del norte, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, impulsores del orden constitucional. Inició en 1910, continuó con la caída de Díaz en 1911, el golpe de Huerta en 1913, las luchas entre facciones hasta 1917 y culminó con la Constitución de 1917 Revolución rusa. La Revolución Rusa de 1917 fue uno de los acontecimientos más trascendentales del siglo XX. No fue un solo evento, sino una serie de levantamientos y cambios políticos que culminaron con la destrucción del Imperio zarista y el establecimiento del primer Estado comunista del mundo, la Unión Soviética. La Revolución de Febrero, según el calendario juliano usado entonces en Rusia, en febrero de 1917 el descontento estalló, causando protestas masivas por la escasez de pan, que se transformaron en una huelga general, donde los soldados, en lugar de reprimir a los manifestantes, se unieron a ellos. La Revolución de Octubre de 1917, el gobierno provisional, liderado por Alexander Kerensky, cometió un error fatal. Decidió continuar en la Primera Guerra Mundial. Esto profundizó el malestar y le costó el apoyo popular. Fue entonces cuando los bolcheviques, un partido revolucionario marxista liderado por Vladimir Lenin, ganaron protagonismo, con sus consignas simples y poderosas como paz, tierra y pan. Primera Guerra Mundial. Conflicto global que involucró a muchas de las potencias mundiales de la época. A continuación, les presento algunas de las principales causas. El asesinato del archiduque Francisco Fernando el 28 de junio de 1914. El archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría, fue asesinado en el Sarajevo de Bosnia por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio. Tensiones entre potencias europeas. La guerra fue el resultado de las tensiones crecientes entre potencias europeas, incluyendo Alemania, Austria-Hungría, Francia, Reino Unido y Rusia. El imperialismo. La competencia por colonias y recursos en África y Asia había creado tensiones entre las potencias europeas. Nacionalismo. El nacionalismo estaba en aumento en muchos países, lo que llevó a una mayor rivalidad y competencia entre las naciones. El militarismo. La carrera armamentista y el militarismo estaban en aumento en Europa, lo que hizo que la guerra fuera más probable. Sistema de alianzas. El sistema de alianzas entre las potencias europeas, incluyendo la Triple Entente, Francia, Reino Unido y Rusia, y la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia, creó una situación en la que un conflicto entre dos países podría escalar rápidamente a una guerra más amplia. La crisis de Marruecos. La crisis de Marruecos en 1904, 1906 y 1911 había creado tensiones entre Alemania y Francia y había llevado a una mayor militarización de Europa. Crisis de los balances. La crisis de los balances de 1908 a 1913 había creado tensiones entre Austria-Hungría y Serbia y había llevado a una mayor inestabilidad en la región. La Guerra Mundial se produjo en la época imperialista, cuando las potencias europeas estaban compitiendo por colonias y recursos de todo el mundo. La guerra se produjo en una época rápida de industrialización, lo que había creado nuevas tecnologías y armas que se utilizaron en el conflicto. En una época creciente de globalización, significaba que el conflicto se extendía rápidamente en muchos países y regiones del mundo. Eso es todo. Gracias por su atención. Integrantes, Carlos Daniel, María y Sade.